Bienvenidos, la clase de hoy es para arrancar dinámica y lo que voy a hacer es presentar las leyes de la dinámica, en principio 3 leyes, en total son 4, pero arrancamos con 3 leyes y voy a hacer una descripción muy somera de las leyes de la dinámica porque lo importante es aprender a usarlas y eso se hace resolviendo ejercicios. Las 3 leyes constituyen lo que llamamos la mecánica clásica. Se atribuyen a Isaac Newton, pero hubo aportes de varios otros pensadores. La primera ley se llama primera ley de la mecánica, o primera ley de Newton, o ley de inercia, o también ley de Galileo. Y lo que dice es que si un cuerpo no recibe ninguna fuerza, eso se puede simbolizar así, fuerza igual a 0. Si un cuerpo no recibe ninguna fuerza, entonces ese cuerpo o bien permanece quieto, o bien, si ya tiene cierta velocidad, mantendrá esa velocidad de forma constante e indefinidamente, mientras no aparezca una fuerza que actúe sobre él. Es bastante poco común que sobre un cuerpo no actúe ninguna fuerza, al menos no es una situación cotidiana. Pero sí es muy común que actúen varias fuerzas, si lo pongamos 1, 2, 3, 4, que actúen varias fuerzas, pero que la suma de todas ellas, o la sumatoria de todas ellas, se anule. O sea que la resultante valga 0. En ese caso también ocurre que el cuerpo o bien está en reposo o bien, si tiene una velocidad, la mantendrá constante e indefinida. Que un cuerpo esté en reposo o con velocidad constante también se puede resumir con una sola expresión, a saber que su aceleración es igual a 0. Entonces, acá tenemos una buena definición, si lo necesitas por escrito, una buena definición del primer principio. También se da la viceversa. Si un cuerpo tiene una aceleración igual a 0, entonces será porque la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. La segunda ley o segundo principio, que también se suele llamar como ley de la masa o ley de Newton, lo que nos cuenta es qué pasa cuando esa resultante es distinta de 0. Y lo que dice es que cuando la sumatoria de fuerzas es distinta de 0, a las fuerzas vamos a ponerle el símbolo de vector sobre la inicial que la designa para resaltar la idea de que las fuerzas son vectores. O sea, importa decir para dónde apuntan. Toda magnitud, sea relevante decir para dónde apunta, es una magnitud vectorial. ¿Qué pasa cuando la sumatoria de las fuerzas es distinta de 0? Bueno, en ese caso es igual al producto entre la masa del cuerpo y la aceleración que obtiene ese cuerpo. Acá hay un pequeño problema. No definimos qué eran las fuerzas, tampoco definimos qué son las masas. Y sí, ese es un problema. El mismo Newton lo advirtió, de hecho se murió preocupado por esta falta de definición. Si pudiéramos definir una, como la otra depende de este producto, queda automáticamente definida. O si pudiéramos definir las fuerzas, pasando las aceleraciones al divisor, queda definido que es una masa. Pero ni fuerza ni masa son magnitudes sencillas de definir. Hubo que esperar 200 años después de Newton para que existiera una definición, por lo menos que convenciera a la comunidad científica acerca de la masa. Y recién después entonces pudo definirse lo que es una fuerza. De todos modos, tanto fuerza como masa son conceptos muy intuitivos. De hecho, la mecánica clásica tuvo un éxito enorme mucho antes de que se salvara este problema. Newton trabajó con
una idea de masa muy intuitiva, que es la siguiente. La masa es una escalar que nos da una información sobre la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Un cuerpo con mucha masa es un cuerpo formado por mucha materia. Un cuerpo con poca masa es un cuerpo formado por poca materia. Hay otras definiciones también intuitivas, pero con esa es la que trabajó Newton y le funcionó muy bien. Entonces, si querés una definición por escrita, acá la tenés. Y valga esta advertencia. En muchos libros de texto figura, incluso lo que hay escrito en remeras, una definición de la segunda ley simbolizada así. Eso está mal, porque la ley no habla de cualquier fuerza, solo habla de la fuerza resultante, o sea, de la suma de todas las fuerzas. Hay libros de texto donde figura así y después en la última página, la letrita chica, dice que esa fuerza es la resultante. Bueno, el daño ya está hecho. Eso genera la falsa idea de que para cada fuerza hay una aceleración. Y vos sabés que eso no es así. La aceleración es una característica cinemática de los cuerpos. Son los cuerpos los que aceleran o no aceleran. Y si aceleran, aceleran para allá, para acá o para ahí, con cierta intensidad. No las fuerzas. Entonces, tened cuidado, la segunda ley de Newton habla de la aceleración de los cuerpos y de la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La tercera ley o tercer principio, también llamado de acción y reacción, nos dice que cuando un cuerpo realiza una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo automáticamente, indefectiblemente, realiza una fuerza sobre el primero. Y esas dos fuerzas, ya sea de atracción o de repulsión, son iguales en dirección, iguales en módulo, o sea, tienen la misma intensidad y sentido contrario. Una buena formulación, la tenés ahí con su definición. Los tres principios, actuando en conjunto, logran una descripción muy acabada y muy abarcativa del universo. Nosotros vamos a hacer ejercicios de dinámica utilizando los tres principios, pero la parte operativa va a recaer en el segundo principio. Sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. Como ves, con esa simple formulación, anticipamos que el álgebra de todos los ejercicios que vamos a tener que resolver en dinámica es mucho más sencilla que el álgebra de la cinemática, donde había ecuaciones largas de 3 términos, algunos cuadráticos, etc. Esto va a ser mucho más sencillo porque en el primer término siempre tenemos una simple suma y en el segundo término es un simple producto entre dos factores. Esa va a ser toda la dificultad algebraica. Entonces, ¿dónde va a estar la dificultad de la dinámica? La dificultad de la dinámica aparece en las fuerzas. Porque las fuerzas no son entes corpóreos que uno puede detectar. Muchas veces hay que deducirlas, inferirlas a partir de datos o de comportamientos. Y para hacer ese trabajo tenemos una herramienta muy importante que se llama diagrama de cuerpo libre, algunos lo llaman diagrama de cuerpo desvinculado, en el que separamos al cuerpo, por ejemplo, sea un chabón, y lo desvinculamos de su entorno. Y sobre él dibujamos todas las fuerzas que estén actuando. Yo voy a poner N, no importa cuántas son.
todas las fuerzas que estén actuando sobre él, las que él está padeciendo, las que él está sufriendo, y no, de ninguna manera, las que él hace sobre otros objetos. Las fuerzas que este buen Señor, este cuerpo, hace sobre otros objetos, en todo caso lo tendremos que representar en el diagrama del cuerpo libre de los otros objetos. En un diagrama de cuerpo libre solo hay que consignar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Es ahí, en esta etapa de la resolución de los ejercicios, donde se presentan todas las dificultades, toda la habilidad para resolver correctamente la dinámica consistirá en encontrar todas las fuerzas que están actuando, sin olvidarse de ninguna y sobre todo sin inventar ninguna que en realidad no está actuando. Una de las fuerzas más ubicuas con las que vamos a tener que lidiar permanentemente es la fuerza peso. Cualquier cuerpo que esté cerca de la Tierra es atraído por ella con una fuerza que llamamos peso y solemos simbolizar con la letra P mayúscula. De esa fuerza ya sabemos algo interesante y que estuvimos utilizando a lo largo de la cinemática, sin explicar por qué. Yo tampoco lo voy a explicar, eso va a ser más adelante. Pero ¿qué es lo que sabemos de esa fuerza? Supongamos que un cuerpo está sometido exclusivamente a esta fuerza. No hay otra actuando sobre él. No hay nadie que lo sostenga, no hay nadie que lo empuje. Es lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Un cuerpo libre. Este es un caso. Mientras está volando, el marcador solamente está sometido a la fuerza peso. Entonces, si para este caso aplicamos la segunda ley de la dinámica, la sumatoria de fuerzas es igual al peso. No hay otra, es la única. Y va a ser igual al producto de la masa de este cuerpo por su aceleración mientras es un cuerpo libre. O sea, la aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado que nosotros aproximamos a 10. De modo tal que siempre que pongamos la fuerza peso, podemos reemplazarla por el producto de la masa por la gravedad. Y eso vale no solamente para cuando el cuerpo está libre, sometido exclusivamente al peso, vale para cualquier otro momento. Cuando este cuerpo esté sometido a más fuerzas, etc., la fuerza peso va a seguir valiendo el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? De modo que, dado el peso, también tenemos que considerar dato la masa. O dada la masa, tenemos que considerar dato el peso. ¿En qué unidades vamos a trabajar las magnitudes nuevas que se nos presentan en la dinámica? Bueno, hablamos de fuerzas, hablamos de masas y hablamos de aceleraciones. Las aceleraciones ya sabemos en qué las vamos a medir. En el sistema internacional es metros sobre segundos al cuadrado. Para las masas, la comunidad científica adoptó el kilogramo. Y para las fuerzas ya no es necesario definir una unidad nueva, porque como existe un compromiso entre magnitudes, entre las tres magnitudes, las fuerzas se tienen que medir en el producto entre las unidades de masa y las unidades de aceleración. Así que las unidades se van a medir en kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Para hacerle un homenaje a Newton, a este grupo de unidades lo llamamos Newton y lo simbolizamos con la letra N. No son las únicas unidades para estas magnitudes, cosa que es muy común en la humanidad.
Para medir fuerzas también se utiliza el kilogramo fuerza, que es una unidad de fuerza muy popular. Es la unidad de fuerza que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos al almacén no pedimos 10 newtons de galletitas, pedimos 1 kilo de galletitas. Y nos estamos refiriendo a una fuerza medida en kilogramos fuerza. Por pertenecer a la misma magnitud, basta con multiplicar o dividir por un número para hacer un pasaje entre unidades. Y es muy sencillo. Para pasar de kilogramos a newtons hay que multiplicar por 10. Y para pasar de newtons a kilogramos hay que dividir por 10. Esto fue solo una presentación de los elementos nuevos, las magnitudes nuevas con las que vamos a trabajar en dinámica. Nadie aprende nada nunca de escuchar a nadie, y ustedes tampoco. Esto fue solo una presentación. ¿Y cuándo vamos a aprender? Cuando empecemos a resolver ejercicios. Eso es todo entonces, y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.